Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la 194ª jornada de las Mil y Una Noches. Ella, Sherezade, dijo, mientras estaba yo ocupado en aquel trabajo, creyendo verme desembarazado para siempre de mi mal destino con la anulación de las dos llaves nefastas, y en tanto que activaba el fuego para favorecer aquella destrucción que no se hacía tan deprisa como yo quisiera, de pronto vi el palacio invadido por los guardias del califa que se precipitaron sobre mí y me arrastraron entre las manos de su amo. Y su padre, el califa Tailún, mi señor, me dijo con severidad que estaba enterado de que yo poseía el secreto de la alquimia y que era necesario que en el momento se lo revelara y le hiciese aprovecharse de él. Pero como yo sabía, que el califa Tailún, opresor del pueblo, emplearía la ciencia contra la justicia y para el mal, me negué a hablar. Y en el límite de la cólera, el califa hizo que me cargaran de cadenas y me arrojaran al más negro de los calabozos, y al mismo tiempo mandó saquear y destruir de arriba abajo nuestro palacio, y se apoderó del cofrecillo de oro que contenía el manuscrito de piel de gacela y las escasas partículas del polvo rojo, y entregó la custodia del cofrecillo a ese venerable jeque que lo ha traído entre tus manos, oh rey del tiempo, y a diario me sometí a tortura esperando así obtener de la debilidad de mi carne la revelación de mi secreto. Pero Alá dióme la virtud de la paciencia y años he vivido de tal manera, aguardando de la muerte mi liberación. Y ahora, oh mi Señor, moriré consolado, ya que mi perseguidor fue a rendir cuentas a Alá de sus acciones, y yo pude hoy acercarme al más justo y el más grande de los reyes. Cuando el sultán Mohammed ben Tailún hubo oído este relato del venerable Hassan Abdalá, se levantó de su trono y abrazó al anciano exclamando: Loor es Alá, que permite a su servidor reparar la injusticia y calmar los daños. Y en el acto nombró a Hassan Abdalá gran visir y le puso su propio manto real, y le confió al cuidado de los médicos más expertos del reino, a fin de que contribuyesen a su curación, y ordenó a los escribas más hábiles del palacio que escribieran cuidadosamente en letras de oro aquella historia extraordinaria y la conservaran en el archivo del reino. Tras de lo cual, sin dudar ya de la virtud del azufre rojo, el califa quiso experimentar su efecto sin tardanza y mandó echar y poner en fusión en calderas enormes de barro cocido 1000 quintales de plomo, y lo mezcló con las escasas partículas de azufre rojo que quedaban en el fondo del cofrecillo, pronunciando las palabras mágicas que le dictó el venerable Hassan Abdalá, y al punto convirtióse todo el plomo en el oro más puro. Entonces, sin querer que todo aquel tesoro se gastara en cosas fútiles, el sultán resolvió emplearlo en una obra que resultase agradable al Altísimo, y decidió la construcción de una mezquita que no tuviese igual en todos los países musulmanes, e hizo ir a los arquitectos más famosos de su imperio y les ordenó que trazaran los planos de aquella mezquita con arreglo a sus indicaciones, sin pensar en las dificultades de la ejecución ni en las sumas de dinero que pudiera costar. Y al pie de la colina que domina la ciudad, trazaron los arquitectos un cuadrilátero inmenso, cada uno de cuyos lados miraba a uno de los 4 puntos cardinales del cielo, y en cada ángulo dispusieron una torre de proporción admirable, cuya parte alta estaba adornada con una galería coronada por una cúpula de oro, y en cada fachada de la mezquita alzaron 1000 pilastras que soportaban arcos de una curvatura elegante y sólida, y allí establecieron una terraza cuya balaustrada era de oro maravillosamente cincelado. Y en el centro del edificio erigieron una cúpula inmensa de construcción tan ligera y aérea que parecía colocada entre el cielo y la tierra sin punto de apoyo, y la bóveda de la cúpula se recubrió de esmalte color azul y salpicado de estrellas de oro, y el pavimento se formó con mármoles raros, y el mosaico de los muros se hizo con jaspe, pórfido, ágatas, nácaro palino y gemas preciosas. Y los pilares y los arcos se cubrieron con versículos del Corán entrelazados, esculpidos y pintados con colores puros, y para que aquel maravilloso edificio estuviese al abrigo del fuego, no se empleó en su construcción madera alguna, y en la erección de aquella mezquita se invirtieron 7 años enteros y 7000 hombres y 7000 quintales de dinares de oro, y se la llamó la mezquita del sultán Mohammed ben Tailún, y todavía se le conoce con ese nombre en nuestros días. En cuanto al venerable Hassan Abdalá, no tardó en recobrar su salud y sus fuerzas y vivió honrado y respetado hasta la edad de 120 años, que fue el término marcado por su destino, pero Alá es más sabio, Él es el único viviente. Y tras de contar así esta historia, Sherezade se calló y dijo al rey Shahriar: ciertamente, nadie puede rehuir su destino, pero ¿cómo me ha entristecido esta historia, oh Sherezada? Y Sherezade dijo:
Perdóneme el rey, pero por eso voy a contar enseguida la historia de las babuchas inservibles, entresacada de diván de los fáciles donaires y de la alegre sabiduría del jeque Majid Edid Abu Taher Mohammad. Alá le cubra con su misericordia y le tenga con su gracia. Y dijo Sheresade: cuentan que había en el reino un droguero llamado Abu Qasem el Tamburí, que era muy célebre por su avaricia. Y aquí que aunque Alá le deparaba la riqueza y la prosperidad en sus negocios de venta y compra, vivía y vestía como el más pobre de los mendigos. Y no llevaba encima más ropas que pingos y harapos, y estaba su turbante tan viejo y tan sucio que ya no era posible distinguir su color. Pero de toda su indumentaria, lo que más pregonaba la sordidez del individuo eran sus babuchas. Pues no solamente estaban claveteadas con enormes tachuelas y eran resistentes como máquinas de guerra, con suelas más gordas que la cabeza del hipopótamo y recompuestas 1000 veces, sino que sus palas habían sido remendadas durante 20 años, que hacía que las babuchas eran babuchas, por los más hábiles zapateros ramendones y zurradores de El Cairo, que agotaron su arte para unir los trozos dispersos de aquel calzado, y a consecuencia de todo eso, las babuchas de Abu Qasem pesaban tanto ya que desde hacía mucho tiempo se habían hecho proverbiales en todo Egipto, porque cuando se quería expresar la pesadez de algo se las tomaba siempre como término comparativo. Así, cuando un invitado prolongaba demasiado su visita en casa de su huésped, se decía de él: tiene la sangre como las babuchas de Abu Qasem. Y cuando un maestro de escuela de la especie de los maestros de escuela afligidos de pedantería quería alardear de ingenio, se decía de él: alejado sea el maligno, tiene el ingenio tan pesado como las babuchas de Abu Qasem. Y cuando un mandadero estaba abrumado por el peso de su carga, suspiraba diciendo: Alá maldiga al propietario de esta carga, pesa tanto como las babuchas de Abu Qasem. Y cuando en algún harén una matrona vieja de la especie maldita de las viejas gruñonas quería impedir que se divirtieran entre sí las jóvenes esposas de su amo, se decía: haga Alá que se quede tuerta la calamitosa, es tan pesada como las babuchas de Abu Qasem. Y cuando un manjar demasiado indigesto obstruía los intestinos y producía una tempestad dentro del vientre, se decía: líbreme Alá, este manjar maldito es tan pesado como las babuchas de Abu Qasem. Y así sucesivamente, en cuantas circunstancias la pesadez hacía sentir su peso. Un día en que Abu Qasem había hecho un negocio de compra y venta más ventajoso todavía que de costumbre, estaba de muy buen humor. Así es que en vez de dar un festín grande o pequeño, como es uso entre los mercaderes a quienes Alá favorece con un éxito de mercado, le pareció más conveniente ir a tomar un baño en el hammam, en donde no tenía idea de haber puesto los pies nunca. Y tras de cerrar su tienda, se dirigió al hammam cargándose las babuchas a la espalda en vez de ponérselas, porque lo hacía así desde mucho tiempo antes para no destrozarlas. Y llegado que fue al hammam, dejó en el umbral sus babuchas con todos los pares de calzado que allí estaban puestos en fila como es costumbre, y entró a tomar su baño. Y he aquí que Abu Qasem tenía tanta grasa infiltrada en la piel que a los frotadores y masajistas les costó un trabajo extremado llenar su cometido, y no lo consiguieron más que el fin de la jornada, cuando ya se habían marchado todos los bañistas. Y por fin pudo salir del hammam Abu Qasem y buscó sus babuchas, pero ya no estaban allí. Y en lugar de ellas había un hermoso par de pantuflas de cuero amarillo limón, y Abu Qasem se dijo: sin duda Alá me las envía, sabiendo que desde hace tiempo estoy pensando en comprarlas parecidas. ¿O acaso sean de alguien que las ha cambiado por las mías sin darse cuenta? Y lleno de alegría por verse exento del disgusto de tener que comprar otras, las cogió y se marchó. Pero las pantuflas de cuero amarillo limón pertenecían al cadí que aún se hallaba en el hammam, y en cuanto a las babuchas de Abu Qasem, al ver el hombre encargado de la custodia del calzado que aquel horror olía y apestaba a la entrada del hammam, se apresuró a recogerlas y a esconderlas en un rincón. Luego, como había transcurrido la jornada y la hora de su guardia había pasado, se marchó sin acordarse de volver a ponerlas en su sitio. Así es que cuando concluyó de bañarse el cadí, los servidores del hammam que se desvivían por servirle buscaron en vano sus pantuflas y acabaron por encontrar en un rincón las fabulosas babuchas, que al punto reconocieron como las de Abu Qasem. Y lanzáronse en su persecución, y cuando le atraparon, le llevaron al hammam con el cuerpo del delito al hombro, y tras de coger lo que le pertenecía, el cadí hizo que devolvieran al otro sus babuchas, y a pesar de sus protestas, le envió a la cárcel. Y para no morirse en la cárcel, Abu Qasem no tuvo más remedio, bien a pesar suyo, que mostrarse generoso en propinas con los guardias y oficiales de la policía. Lo de la corrupción es por los siglos de los siglos. Pues como era sabido que estaba tan relleno de dinero como cumplido de avaricia,
no le costó poco recobrar su libertad, y de tal suerte pudo salir de la prisión Abu Qasim. Pero en extremo afligido y despechado y atribuyendo a sus babuchas su desdicha, corrió a tirarlas al Nilo para desembarazarse de ellas. Y he aquí que algunos días después, al retirar unos pescadores su red, que pesaba más que de costumbre, encontraron en ella las babuchas, reconociéndolas al punto como las de Abu Qasim. Y observaron llenos de furor que las tachuelas con que estaban claveteadas habían estropeado las mallas de la red, y corrieron a la tienda de Abu Qasim y arrojaron con violencia las babuchas dentro de ella, maldiciendo a su propietario. Y como las babuchas habían sido arrojadas con ímpetu, dieron en los frascos de agua de rosa y otras aguas que había en las anaquelerías, y los derribaron, rompiéndolos en 1000 pedazos. Al ver aquello, el dolor de Abu Qasim llegó a su límite extremo y exclamó a él: ¡Ah, babuchas malditas, hijas de mi trasero! No me causáis más que estragos. Y las cogió y se fue a su jardín y se puso a cavar un agujero para enterrarlas allí. Pero que guanábanas no vendían por allá, no habían guanábanas, no podía ser esa la música de fondo. Pero un vecino suyo, que estaba resentido con él, aprovechó la ocasión para vengarse y corrió enseguida a advertir al valí que Abu Qasim se hallaba desenterrando un tesoro en su jardín. Y como el valí tenía conocimiento de la riqueza y la avaricia del droguero, no dudó de la realidad de aquella noticia, y al punto envió a los guardias para que se apoderaran de Abu Qasim y lo llevaran a su presencia. Y por más que el desgraciado Abu Qasim juró que no se había encontrado ningún tesoro, sino que solamente había querido enterrar sus babuchas, el valí no se vino a creer cosa tan extraña y tan contraria a la avaricia legendaria del acusado, y como fuese por lo que fuese contaba ese con dinero, obligó al afligido Abu Qasim a desembolsar una importante suma para obtener su libertad, y libre ya después de aquella formalidad dolorosa, Abu Qasim. En ese momento Sherezade vio aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discreto guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la 695ª jornada de las 1001 noches. Muchas gracias.